Bueno, pues después de esta breve dificultad técnica, vamos a empezar ya con Patricia. Y realmente una de las cosas que a mí me llama la atención de ella es que ve la vida de dos maneras. Una, jugando y fluyendo. Entonces, pues yo lo que invito a Patri es que ahora fluya y nos ilumine a todos. Bueno, hola, buenos días a todos. Dar las gracias a Sikimat y a Javier Pagán por todo lo que me ha ayudado a llegar hasta aquí. Y empiezo. Bueno, soy Patricia Mellado, profesora del Colegio Valle del Miro, en Madrid, en Valdemoro. Soy profesora especialista de música y tutora ahora mismo actualmente de segundo de primaria. ¿Cómo comienzo? Hace aproximadamente 3 años la dirección nos llevó un curso al cole de neuroeducación. Yo no sé si conocéis a José Ramón Gamo, pero yo fue oírle y de verdad que para mí cambió todo mi sistema en mi cerebro. Es un poco como habla un poco de la neuroeducación, de lo que ha hablado toda la primera persona que ha hablado aquí esta mañana. Entonces me cambió. A ver, yo nunca he sido una profesora conformista, siempre he sido una profesora que se ha movido muchísimo, que ha buscado siempre motivar a los alumnos de otra manera. Pero es verdad que escuchar a esta persona, y bueno, no solo a ella, sino el curso entero, me llevó a decir, tengo que cambiar. Cuando alguien te dice, sal de tu zona de confort, esperar. ¿Ahora qué? Cuando alguien te dice que salgas de tu zona de confort y que realmente te lo dice, te lo repite, te dice, no, sal. Pues yo en este caso decidí lanzarme a la piscina, empecé a cambiar poquito a poquito al principio y así comienza mi historia. Lo primero, yo tenía mucho miedo, mucha inseguridad. Vas a hacer algo nuevo y te haces muchísimas preguntas. Te preguntas qué pasa si a tu niño no le gusta lo que le vas a plantear, cuáles son tus éxitos, cuáles tus fracasos, si fracasas, qué pasa, si a los niños y las familias no quieren, Entonces todas estas preguntas te invaden. Pero es verdad que piensas que todos los éxitos, todos los fracasos que te puedan pasar, realmente esas inseguridades, esos miedos, al final te hacen levantarte y al final te hacen ver y sacar lo positivo que tienes en ti y decir, yo lo tengo que hacer, yo lo tengo que lograr. Con lo cual, seguí. Seguí, entre otras cosas, porque mi cabeza tenía una cosa y era que con solo un niño que cambiase su pensamiento negativo hacia el colegio, con solo uno, lo que yo iba a hacer o a lo que me iba a enfrentar merecería la pena. Mi cambio comienza en tercero de primaria. Yo en ese momento estaba en tercero de primaria con alumnos que había estado en primero y en segundo. El cambio fue muy poquito. Yo simplemente, a nosotros en este curso nos enseñaron a cambiar un poco la manera de estructurar los temas. No empezar desde el principio, sino empezar desde el final, a proponer el producto final. Y empecé un poco así. Yo les lanzaba un reto y ellos, pues, realmente era el contenido de Mati de Lengua, pero era un contenido maquillado, nada más. Yo les proponía un reto maquillado, ellos lo conseguían y yo les daba puntos por esa consecución. Aparte de todo esto, yo empecé a meter mucho más el juego en el aula. Yo empecé a jugar mucho en el aula, al principio muy casero todo lo hacía yo, lo hacíamos entre todos o muy fotocopiado todo, pero luego poco a poco he ido mejorando todo eso. Ese año el cambio fue brutal. O sea, yo me di cuenta que el simple hecho de maquillar ese contenido y poner 2 juegos para reforzar el contenido era brutal. O sea, los niños cambiaban radicalmente de pensamiento. No solo jugaban y no solo hacían, sino empezaron a trabajar mejor en equipo, empezaron a ayudarse, empezaron yo creo que a querer participar en todo lo que estábamos haciendo en el colegio. Bueno, con todo este éxito que yo había tenido al final de tercero de primaria,
Al año siguiente iba a coger una tutoría de primero de primaria. Entonces, decidí gamificar. Habíamos tenido el colegio, la verdad es que siempre nos ha puesto a nuestra disposición muchos cursos de formación y uno de ellos, como nosotros teníamos ya esa inquietud, habíamos hecho cursos de gamificación. Con lo cual yo ya decidí que yo quería gamificar con mi clase y que me tenía que poner a ello. Realmente, no, o sea, había, cuando os hablo de hace 3 años, que cuando a alguien le decía la palabra gamificación, decía, ¿qué es eso? Ahora ya le suena un poquito más a la gente, pero la primera vez era como, ¿y qué es eso de gamificar? ¿Y qué es eso de...? Y nadie sabía nada. Entonces, fue bastante duro el principio, el comienzo, porque no había casi información, tenías que ver las páginas web de 5 o 6 profesores que había, las charlas... Y lo más difícil de todo, por lo menos para mí, fue que dije, bueno, yo gamifico y voy a hacer una página web. Y todo el mundo me decía, pero si tú no has tocado nunca un ordenador. Y decía, ya, pero yo lo quiero hacer y lo hago. Total, esta fue mi primera página web que hice, de mi viaje espacial. Entonces, lo que yo quería tener claro era la temática que quería conseguir, que tenía que ser atractiva para los niños de primero de primaria, y como un sistema... Porque yo lo que quería era trabajar los contenidos que yo tenía de mate y de lengua, quería meterlos dentro como de una temática entera. Entonces yo dije, pues muy bien, porque son los planetas, 8 planetas, uno casi por mes, con lo cual un tema por mes. Y entonces a mí me ayudó mucho mi primera web para estructurar realmente todo lo que yo quería hacer en el aula. Y pues... justifiqué el juego, porque claro, al principio, ahora ya, pues lo que os digo, al principio tenías que decir a los padres, sobre todo esta página es pública, entonces tenías que decir que era la gamificación, que realmente no estabas experimentando con sus hijos, que es algo que además está demostrado a nivel empresarial sobre todo. Entonces, bueno, pues la fui mejorando. Al principio pues tenía solo la información del viaje, la justificación, un vídeo para los niños. Luego, poco a poco, a lo largo del curso, yo no tenía ni las misiones ni nada. O sea, yo no sabía qué iba a hacer. Entonces, yo empecé y fui creando a lo largo del curso. Entonces, por ejemplo, las misiones, como eran de primero, yo no quería que fuesen... escritas, porque todavía ellos no sabían leer muy bien, y entonces me grababa cada misión, yo me grababa como si fuese un marciano, y entonces les ponía las misiones y ellos estaban todos encantados que venía el marciano a contarnos. Entonces ese primer curso lo convertí en un viaje espacial. Ese viaje espacial tenía una misión en cada uno. La misión final era llegar al planeta enano Plutón y allí repoblarlo de plantas. O sea, nos tiramos todo el año conservando plantas, algunas cayeron durante el año. Y entonces al final de curso sí que nuestra última misión final fue ir a plantar las plantas en el patio del colegio. Tenemos una zona de plantas, pues fuimos a plantar las plantas. La verdad es que estaban todos entusiasmadísimos, plantamos las plantas y todos volvían, ¡viva la NASA! Os voy a poner un ejemplo de una de las misiones que hice para que veáis que hay que darle, pero que tampoco es tan complicado hacer algo distinto. Aquí la misión en Júpiter, yo tenía que trabajar en matemáticas la medida de longitud, o sea, quise trabajar la medida de longitud y la simetría, y en lengua las notas en las instrucciones. Entonces yo todo esto, a ver, es fácil, pero que se piensa mucho. O sea, yo me acuesto todos los días con mi libretita al lado y según se me van ocurriendo las cosas, yo lo voy apuntando todo. Entonces, pasábamos por al lado de Júpiter, nuestras naves pasaban por al lado de Júpiter y estábamos siendo asaltados por los jupiterianos. Nos estaban tirando misiles. Entonces nosotros teníamos que llevar un mensaje de paz. Teníamos que decirle a los señores de Júpiter que por favor nos dejasen en paz, que nos dejasen pasar en nuestro camino y que no nos atacasen más. Entonces, primero, claro, no todo era tan fácil. Por cada miembro del equipo, o sea, de su nave espacial, eran 4 personas. Y la distancia que había desde nuestras naves a Júpiter para poder avisarlos era de 5 metros. Ahí había un problema. La cinta métrica solo tiene 1 metro. Entonces, ellos tuvieron que investigar muchísimo sobre las cintas métricas, los metros, los centímetros. Primero hicimos esa investigación de toda la parte de medidas de longitud.
Luego yo les puse unas instrucciones para poder hacer un avión de papel y ellos tenían que ir siguiendo las instrucciones e ir tachando cada instrucción que iban haciendo y así consiguieron cada uno hacer su avioncito de papel. Dentro del avión de papel, claro, teníamos que llevar nuestro mensaje de paz perfectamente decorado para que los habitantes de Júpiter se sintiesen. Entonces, la verdad es que no podían imaginar lo divertido que es, porque solo ver a los niños escribirte, venimos en son de paz, no nos matéis, que ya nos vamos, que solo atravesamos, es muy divertido. Entonces luego, después de trabajar el avión y el mensaje, nos salimos al patio a hacer volar nuestros aviones de papel a ver si llegaban a Júpiter. Hicieron volar, cada equipo tenía que hacer volar su avión y sumar las distancias de las 4 personas que formaban el equipo. Claro, imaginaros cuando ellos descubrieron por ellos mismos que una cinta métrica y un poquito más eran 120 y tantos metros. Habíamos hecho hasta 6 y 7 metros. Claro, eso, los contenidos que se tenían que dar en primero de primaria realmente era que es una cinta métrica, que es 1 metro, de centímetro y ya. Ellos habían descubierto que podían medir más, que una cinta métrica se podía ampliar y era 1 metro y tanto, que son 120 y pico centímetros. O sea, era un gran descubrimiento para ellos que hicieron ellos solos. A ver, te preguntan y tú les contestas, pero realmente fue su descubrimiento. Total, yo ya estaba enganchadísima con todo esto más que ellos. Entonces, yo he de deciros que yo ya estoy preparando el curso que viene. O sea, yo me tiro todo el año haciéndolo y todo el año preparando el curso siguiente. Con lo cual, yo que vi que esto ya funcionaba mucho, que los niños estaban entusiasmados, yo más, entonces me decidí a gamificar segundo de primaria. Pues aquí me compliqué aún más. Porque en primero de primaria nosotros aparte hicimos un curso de aprendizaje basado en juegos. Qué bonito, ya no iba a tener que inventarme los juegos y escanearlos todos. Había juegos de mesa en el mercado que me podían servir perfectamente para reforzar todas las actividades que yo quería hacer en el aula. Con lo cual, no sé si conocéis el Carcassonne, es un juego bastante antiguo, de losetas, se van juntando losetas y se van haciendo castillos. Bueno, pues es que yo no quería ser medieval, quería ser pirata. Entonces engañé a una persona a que me hiciese un Carcassonne gigante con islas, con la temática del mar. Entonces yo había pensado que cuando ellos juntasen, ahí hay náufragos también, entonces era un juego cooperativo, entonces cuando ellos completasen, iban ganando puntos, según ellos actualmente lo están haciendo, ganan puntos según se comportan en clase como equipo o individualmente. Entonces, según el comportamiento del aula, tienen losetas. Y esas losetas van haciendo un mapa gigante. Cada vez que completan una isla o ven un náufrago, tienen una misión. Y ahí está nuestro contenido de mate y de lengua, es que no me lo invento. El contenido que hay en la ley, yo simplemente lo hago distinto. Ya está. Bueno, he de deciros que los padres, que es una de las cosas que más miedo nos dan a los profesores, que van a opinar, los padres están encantados. De hecho, yo en la primera reunión de primero de primaria, yo les dije, yo es que he decidido hacer felices a vuestros hijos. Es que lo he decidido. Y me tenéis que traer, o sea, lo voy a hacer felices, os voy a contar lo que voy a hacer y además me tenéis que traer una baraja de cartas. Con lo cual, o sea, fue como, no puede ser, ¿quién nos ha tocado? Pero no, luego, confesado por ellos, están encantados. O sea, están encantados porque realmente sus hijos vienen contentos al colegio. Es más, cuando se los tienen que llevar al médico no quieren. No, que me pierdo la misión, que estoy en Urano y no puedo irme. Pero pasa, es real, es que pasa. Entonces, los padres, la verdad, es que están muy, muy receptivos con todo lo que hacemos en clase, con todos los juegos. Los resultados son muy buenos. O sea, académicamente, o sea, es brutal lo que está. No me da tiempo. Académicamente, o sea, el resultado es muy bueno. O sea, yo tengo niños con problemas, como en todas las aulas que hay en España, y sus resultados son impresionantes. Bueno, entonces, cuento
porque yo, claro, mi aprendizaje basado en juegos ya no solo gamifico, sino que además hago aprendizaje basado en juegos. Os voy a poner un ejemplo de uno de los juegos. Bueno, estos son juegos que yo utilizo en el aula. Ese no lo digáis, lo he tuneado. Este de aquí es 3×4 zas para aprendernos las multiplicaciones, pero es que es muy caro. Y aquel de allí, el Iconicus original. Entonces, el cuento. Yo quería trabajar el cuento. Como no lo quería trabajar de una manera normal, porque quería que lo interiorizasen y lo aprendiesen para el resto de su vida, decidí utilizar juegos. Primero utilizamos un juego que se llama Dixit para hacer los títulos. El Dixit son cartas muy abstractas, por lo que los títulos que le salieron fueron muy originales y la verdad es que tuvieron que pensar mucho para conseguirlo. Luego hicieron en grupo, hicieron un cuento. Y luego lo más interesante fue que con la técnica de aprendizaje cooperativo de folio giratorio hicieron un cuento en grupo. Y luego el cuento individual utilicé 3 juegos distintos para explicar la diferencia entre el comienzo, el nudo y el desenlace. Brutal. O sea, es que fue genial. La primera parte tenían un juego que se llama Forest, que era un bosque con personajes de cuentos. Entonces, en la primera parte, en el comienzo, entonces ellos tenían que describir el cuento, o sea, el personaje, describir dónde estaba, contextualizar el cuento. En el segundo son cubos de Story Cubes, entonces tenían que hacer el nudo y en el último otra vez el Dixit para hacer el desenlace. Claro, ellos supieron tan claro, tenían tan claro cuáles eran las partes que luego crearon sus propios cuentos. Es que os he traído uno, pero no sé si me va a dar, no lo leo. Os he traído, son pequeños. O sea, yo entraba dentro de una misión que era los cuentos para Wilson. Se habían encontrado un náufrago en una isla y que hablaba con Wilson. Y claro, entonces le dimos al náufrago nuestros cuentos para que se los pudiese leer y no cayese en depresión Wilson. Entonces, os voy a leer solo el último, o sea, uno de ellos. Es cortito, ¿vale? Pero es cortito, pero mirar, segundo de primaria, ¿eh? O sea, pero es que puedo enseñar cualquiera. Se escriben por las partes de detrás. Entonces, realmente se consigue el objetivo. Había una vez unos dinosaurios que estaban luchando siempre contra otros dinosaurios y contra su familia. Un día apareció un huevo desconocido. Todos querían el huevo. Era tan mono que no se resistían. Un día hubo una guerra en la que participó el tiranosaurio. El tiranosaurio era el mayor carnívoro de esos tiempos. Todos podían ganar la batalla. Murieron todos menos 2. Esos 2 eran el tiranosaurio y el pteranodón. El tiranosaurio saltó y chafó el huevo. El huevo se abrió. Era del tiranosaurio. El tiranosaurio se emocionó un montón y también se puso muy contento al ver que el huevo era suyo y el pteranodón se puso muy triste al ver que no era suyo. El pteranodón se largó de allí y nunca se volvieron a ver. Desde aquel día no hubo guerras y tampoco se pelearon para descubrir de quién eran los huevos. O sea, fijaros qué bien estructuradas están todas las partes. Os podría, si luego queréis, yo os dejo el cuaderno y lo veis, porque es que realmente te das cuenta que dices, madre mía, lo que están consiguiendo. O sea, que en un segundo de primaria, al principio de curso, sean capaces de hacer esto. Ya. Espera. No, ya cierro. Ya simplemente quiero deciros que merece la pena. O sea, que realmente todo esto merece la pena. Que es mucho esfuerzo, es verdad, muchísimo. Y cuando llegas muchas veces a casa tan cansada, dices, tú misma te lo preguntas, ¿pero merece la pena todo esto? Que es que ya no duermo. Pues pensando en mis misiones, claro, yo todo esto pensando en mis misiones. Y sí merece la pena. O sea, sí merece la pena. Y os digo, es que me pasó además hace un mes, un niño se acerca a mi mesa y me dice, ¿sabes, Patri? Creo que vas a ser la mejor profesora que voy a tener nunca. Es verdad que no lo han dicho a todos, ¿no? Pero yo realmente dije, ¿por qué no? No por regalarme los oídos, sino porque realmente quería saber su explicación. ¿Por qué él pensaba que yo iba a ser la mejor? Y me dijo, porque nos enseñas de otra manera. Porque todo siempre le buscas la vuelta de juego. Niño de segundo de primaria. Porque todo consigues que todos vengamos felices al colegio. Dijo, porque es que mi hermano no viene contento a clase. Entonces no todos los profesores sois iguales, porque mi hermano viene un poco más triste que yo. Y ahí esas son las cosas que a ti te hacen ver que merece la pena lo que haces. Entonces yo solo tengo que deciros una cosa a todos, y es que salgáis de vuestra zona de confort,
que os lancéis a la piscina, que no os importe cometer errores, que de los errores se aprende y que poco a poco iréis haciendo cosas más grandes y cosas mejores. Bueno, tenía aquí, es que esta es la manera con la que yo me programo, ¿vale? Yo para programar me hago todo esto. O sea, yo no elijo cualquier juego que yo quiera, o yo me hago todo esto y luego decido qué juego es el que pega, qué juego es el producto. O sea, primero miro los contenidos, luego miro el producto, la evaluación, y cuando ya tengo todo, ya digo, y ahora voy a ver qué actividades paralelas voy a hacer, qué juegos voy a hacer, qué juegos de mesa voy a hacer. Vale, estos son mis niños, me encantan mis niños. Y ya está. Si queréis seguirme, ahí tenéis el Twitter, cuelgo todo lo que hago en mi aula. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantada. Gracias a todos.